Muy buenas tardes, nosotros somos de la carrera de petróleo sexto semestre y a continuación daremos a presentar el proyecto de Python sobre precios del petróleo en los últimos 10 años. Los integrantes de este grupo son José Luis de la Cruz y Kevin Cholango. A continuación se dará a conocer las librerías y variables utilizadas. En cuanto a las librerías utilizadas tenemos dos, la librería Pandax y la librería Matplotlib.plyplot. Entonces, la librería Pandas se caracteriza por ser una librería diseñada para la manipulación y análisis de los datos tabulares. Y la otra librería Matplotlib.plyplot es un módulo de librerías Matplotlib que se utilizará para crear visualizaciones y gráficos a partir de los datos. Estos pueden ser gráficos de líneas, barras, dispersión, histogramas y más. Como variables utilizadas aplicaremos tres: precios del petróleo 2013-2023, precios máximos y mínimos y precios de apertura. Estos se justificarán a medida avance el código. Como flujograma tenemos inicio hasta el final. Como inicio tenemos llamar a la librería Pando. Después tenemos cargar los datos del precio del petróleo en el Excel. Después tenemos dos pasos fundamentales, que es definir variables y ver modelos de gráficos que se utilizarán. Después definir títulos, color, leyendas, modelar los gráficos y terminamos con el final. Posterior a ello, a lo que mencionó mi compañero, tenemos en este caso ya el código. En este caso, como primer punto, vamos a llamar a la librería Pandas. Entonces, después de ello, vamos a adjuntar el archivo en donde están los datos del precio del petróleo. Este archivo fue descargado de investing.com. En esta página vamos a encontrar todos los precios de petróleo, de manera histórica, de manera mensual, diaria y demás. Posterior a ello vamos a definir en este caso nuestras variables. Tenemos en este caso petróleo, precios desde el 2013 al 2023 y pues vamos a trabajar con ello. Y después de eso también podemos ver la tabla en donde podemos ver diferentes componentes en cuanto al precio del petróleo. Por ejemplo, está hasta el 1 de agosto del 2023. También tenemos los precios últimos, apertura, máximo, mínimo y demás. Y en esta parte de aquí podemos observar que son 126 datos desde el 2 de enero del 2023. Después de ello, vamos a seguir analizando, que vamos a llamar a la librería Matplotlib. Esto nos va a permitir crear tablas de las fechas del precio del petróleo con los datos que cargamos anteriormente. Entonces, como primer punto, hacemos un diagrama de barras, en este caso con las fechas con el precio de apertura. Entonces, tenemos el código. En este código, lo que vamos a definir, en este caso, vamos a poner precios figura. AX es igual a PLT para en este caso hacer un gráfico, y después de eso puntos subplots entre dos paréntesis, y después de ello ponemos todos los componentes necesarios para poder de cierta manera darle más comodidad o que se vea más atractivo a simple vista. Entonces vamos generando esto, y estos parámetros vamos a ir generando con cada uno de los gráficos. Entonces, una vez hecho aquello, tenemos aquí el gráfico. Tenemos como título tenemos precios del petróleo del 2013 al 2023, y en el eje de las Y tenemos el precio de apertura y en el eje de las X tenemos la fecha.
En este caso, como se puede observar, los datos tanto del precio y de la fecha están superpuestas. Esto debido a que son una cantidad grande de datos y por ende no se puede poner de manera ordenada, pero sí se podría hacer aplicando otros métodos también o aplicando también en este caso rangos. Pero en este caso en los últimos 10 años podemos ver la tendencia del precio del petróleo como ha ido en este caso aumentando o en muchos casos también disminuyendo. Pero por lo general se puede ver que ha tenido una influencia de crecimiento. Después de ello realizamos una gráfica donde nos indique los precios máximos y mínimos en los 10 años de la industria petrolera. Aquí vamos a analizar, como ya se dijo, tanto los máximos y los mínimos. De igual manera generamos el código en donde podemos poner diferentes componentes que nos ayudará a facilitar la información. Aquí tenemos nuestro gráfico. En nuestro gráfico la línea que está de rojo en este caso son los precios máximos y la línea que está en azul son los precios mínimos. De igual manera, en este caso los datos están superpuestos debido a que son demasiados datos. Como mencioné anteriormente, son más de 100 datos. Pero de igual manera se puede ver esta tendencia de crecimiento. Después de ello también realizamos una gráfica en donde nos va a presentar el último precio del petróleo actual. De igual manera generamos esto debido a que es necesario conocer este tipo de precio. Entonces de igual manera generamos el código poniendo diferentes parámetros y también componentes que nos ayudará a facilitar la lectura. Y aquí tenemos el gráfico. Este gráfico en cuanto al últimos precios en función de nuestra fecha, que son muchos meses, como 123 meses. Conclusiones. Cada uno de los gráficos nos da a conocer los precios del petróleo en diferentes aspectos, como por ejemplo máximos, mínimos, últimos y apertura. Esto nos ayuda a entender cómo la inflación ha afectado a la industria, donde a pesar de que hay momentos en donde el precio del petróleo sube, también tiende a bajar, ya sea por ámbitos políticos, socioeconómicos o incluso guerras, como es el caso actual de Rusia y Ucrania, donde el precio se elevó. Los datos, al estar de manera mensual desde el 2013 al 2023, los números están sobrepuestos, pero con los gráficos podemos darnos cuenta de que hay tiempos en donde suben y bajan, aunque generalmente tienden a subir. Muchas gracias.